Bien, entonces, luego de esta introducción general sobre la situación que nos aqueja, miren, la lista se desapareció. Les reitero mi saludo de muy buenos días para hoy, miércoles 5 de mayo del 2021, en esta nuestra clase de bases de datos. En el día de hoy vamos a tratar dos cosas. La clase anterior veníamos hablando, lo último que hablamos en la clase anterior fue las sentencias, las cláusulas join que se usan en sentencias de selección de tuplas y de campos que permiten, digo, las cláusulas join, cruzar, unir tablas bajo diferentes formas de unión para crear tablas temporales o tablas con más columnas o con columnas o con datos que vienen de las tablas que se están uniendo de acuerdo a los criterios de selección que se hayan escogido, a las condiciones que se acompañen dentro de la cláusula, con el fin de tener en una sola visión información resumida que nos permita, pues, o que le permita al usuario tomar decisiones o actuar sobre esos datos. Hoy vamos a ver un poquitico más de eso, o sea, vamos más que hacer nuevas cláusulas join, porque ya las vimos en general todas, vamos a agregarle a eso unos pequeños comentarios sobre la forma como se manejan ciertas funciones que ayudan a resumir resultados, que son funciones estándar de SQL, con el fin de que con esos insumos y esas cláusulas join podamos definir el concepto de vista y podamos aplicarlo con algunos pequeños ejemplos utilizando el modelo de base de datos que veníamos manejando. Porque el concepto de vista tiene sentido en la medida en que uno pueda aplicar cláusulas select, sentencias select que usen cláusulas join, porque una vista pues es una tabla, una ventana sobre una consulta y que suele casi siempre tiene sentido en la medida en que esa consulta tenga alguna cláusula join para combinar datos procedentes de diferentes tablas del modelo. Bueno, entonces permítanme, me ubico. En mi carpeta del curso. Vamos a recordar inicialmente, voy a compartir la pantalla. Pantalla número 2. Bueno, ya está compartiéndose la pantalla de mis diapositivas. Y vamos a empezar por recordar un poquito, pues por darle una visión rápida al modelo que veníamos usando. Venimos usando un modelo, permíteme, lanzo también el sistema, el Workbench, porque seguramente que vamos a requerir trabajar sobre. Ok, vamos a tener esto aquí en segundo plano y ahora sí. Habíamos definido un esquema que se llama almacén. Un esquema pues es una base de datos. Uso la palabra esquema porque esa es la que usamos en MySQL para crearlo, o para abrirlo, para cerrarlo, para borrarlo. Use esquema almacén, que tiene estas 6 tablas. La característica particular, digamos, a nivel de diseño, es que en cada tabla, en este esquema, los atributos de la tabla todos tienen un prefijo para relacionarlo con el nombre de la tabla. Esa metodología se usa en muchos casos, pero a veces dificulta el uso de, por ejemplo, de la unión natural, porque la unión natural, cuando se va a hacer el natural join entre dos tablas, ya lo sabemos por las definiciones que hemos dado antes, que él combina las tuplas de una tabla con las de la otra tabla y deja como resultado, dentro de los resultados, solo aquellas en las que el campo o los campos que tienen
el mismo nombre en las dos tablas tienen valores en común. Entonces, en un esquema como este no se podría usar Natural Join porque, por ejemplo, el código de la categoría que aquí se llama ART-CATEG, en la otra tabla se llama CAT-ID. Los valores de este campo son los valores de este campo ART-CATEG son valores que corresponden a cualquiera de los que están aquí. Por eso la relación y por esa razón este campo es llave foránea. Pero no podría ser un join natural, es decir, porque los campos no se llaman igual. Aquí se llama ART-CATEG y aquí se llama CAT-ID. Y lo mismo podríamos hablar en la factura, el ID del cliente se llama FAC-CLI-ID, mientras que en la tabla de cliente se llama solo CLI-ID. Entonces, cuando se usa un esquema de nombres como este, pues hay esa dificultad. Ahora proponemos una modificación y miramos. Dentro de los ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior estaba este. Tomo este para poderlo modificar a continuación. Selecciona el cliente, el ID del cliente, selecciona 3 atributos de la tabla cliente que son CLI-ID, CLI-apellido, CLI-nombre y selecciona 2 atributos de la tabla factura, FAC-número y FAC-fecha. O sea, el ID, el apellido del cliente de una persona, de un cliente, el ID, el apellido y el nombre de un cliente, el número de factura y la fecha en que fue emitida, y hace left join entre la tabla cliente y la tabla factura, o sea, las tablas de donde se están tomando estos datos, para meter en la consulta el resultado de las tuplas en donde el ID del cliente en la tabla cliente tenga un valor igual al ID del cliente en la tabla factura y presente los resultados ordenados por apellido del cliente. Ya habíamos dicho que cuando se hace left join, en la consulta arroja las tuplas combinadas, pero todas las tuplas de la tabla de la izquierda, que en este caso es cliente, junto con las tuplas de la tabla de la derecha, en donde se dé la coincidencia, y esos resultados aparecen ordenados por cliente. Si en la tabla de facturas hay tuplas que no tienen coincidencia con las tuplas de la tabla de cliente, ¿cuál coincidencia? La que se dice aquí en esta condición. Entonces los campos que provienen de allá pueden aparecer con el valor nulo. Y eso ya lo habíamos visto y anteriormente habíamos visto que la consulta después de hacerla y de abrirla con Excel me daba esto, que en algunos casos dice que los 2 campos que provienen de la tabla de factura vienen nulos porque no hay coincidencia, o sea, no hay ningún registro en la tabla de factura que tenga el ID del cliente que se extrajo de la tabla cliente. Aquí sí aparecen todas las tuplas de la tabla de la izquierda. Algunas aparecen repetidas pues porque tienen varias coincidencias en la tabla de la derecha, como es natural cuando se hace un producto entre 2 tablas. Ya habíamos dicho entonces que resulta difícil hacer esto mediante esta misma expresión mediante una sentencia con cláusula natural join porque no hay coincidencia en los nombres de los atributos. Pero preparando para facilitar solamente este ejemplo, si modificamos el esquema, y ya lo hice pues para probar, el mismo esquema pero cambiando los nombres de los campos. Entonces fíjense que aquí por ejemplo el código del artículo se llama code art, tanto en la tabla de artículos como en la tabla de detalles donde aparece. El código de la categoría aparece con el mismo nombre en ambas tablas. El código del proveedor aparece con el mismo nombre en ambas tablas, donde se necesita que esté. El código de la factura, el código del cliente. Entonces ahora con un diseño como ya esta es una base de datos distinta a la anterior, aunque tiene la misma estructura y todo, pues el esquema es completamente diferente en cuanto a los nombres de los campos. Entonces podríamos, si yo hiciera en lugar de ese left join que había hecho, que corresponde al esquema anterior, ahora en este esquema modificado yo puedo hacer la misma operación o una operación similar de la siguiente manera. Seleccione el código del cliente, el apellido, el nombre, el código de la factura y la fecha.
de la unión natural entre cliente y factura. Resulta que la unión natural entre cliente y factura combina las dos tablas, hace el producto entre las dos tablas y elimina los atributos que son superfluos. Recuerden que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, al eliminar los atributos superfluos, como hay un code CLI aquí y hay otro code CLI aquí, en el resultado del producto de las dos tablas solamente queda un code CLI, que es una de las dos columnas, es decir, queda solamente, no aparece la misma columna dos veces. Y subsisten en la consulta solamente las tuplas cruzadas donde se dé la coincidencia. ¿Cuál coincidencia? La coincidencia entre los campos que tienen el mismo nombre en ambas tablas. En este caso, la tabla entre los atributos de la tabla clientes y los atributos de la tabla factura solamente hay uno que está en común, que es el code CLI. Por lo tanto, esta sentencia nos daría una operación, como resultado, esta operación. Entonces, ¿qué pasa? Que aparecen los datos provenientes de la tabla clientes cruzados o multiplicados, el producto con la otra tabla, pero no aparecen los registros que el left join nos mostraba con valores nulos, porque pues en esos no hay coincidencia, ya que si en la otra tabla no coincide, en la tabla de facturas no coincide el campo código del cliente con el de la tabla clientes, pues esa tupla se excluye del producto representado por la cláusula natural join. De hecho, si comparamos los resultados del left y del natural, vemos que los que aquí acabo, esta es la salida de la cláusula left join que había mostrado en una tabla anterior, por lo menos la primera parte de lo que se ve allí. Y vemos que la salida del natural join es la misma, exceptuando las tuplas donde los campos que provienen de la tabla facturas en el left join no tenían valores coincidentes. Entonces, esta es más eficiente, pues en muchos sentidos es más eficiente, es más útil porque solamente nos deja las tuplas que realmente tienen la coincidencia. O sea, que está la misma información, solo que aquí yo tendría que tener en cuenta que estas nulas pues tienen unos campos vacíos. Esa era la comparación que quería hacer entre las cláusulas left o right o inner join, cualquiera con el natural join. El natural join primero no me obliga, como lo acabamos de ver aquí, no me obliga a poner la condición de comparación, porque siendo un natural join, la condición de comparación es que los atributos que tengan el mismo nombre en ambas tablas se llamen igual. Si la tabla de la izquierda, en este caso la tabla cliente, comparada con la tabla de la derecha, que en este caso es la tabla factura, no tuviesen atributos con el mismo nombre, pues el natural join no entrega ningún resultado. ¿Qué es lo que pasaría si yo hago natural join entre estas tablas, cliente y factura, pero del modelo anterior donde cliente tiene unos campos que todos empiezan con CLI-bajo y factura tiene unos campos que todos empiezan con fac-bajo, entonces no hay coincidencia en los nombres de campo. Por eso es importante entonces tener en cuenta la denominación que se le ponga a los nombres de campo cuando se está creando el modelo, en dependencia de si uno necesita o no que haya la posibilidad de hacer uniones naturales, que casi siempre resulta siendo una necesidad de primer orden. Bueno, pasemos entonces. Este tema de algunas funciones es porque se refiere a lo siguiente. En SQL hay la posibilidad de usar dentro de las sentencias mención a algunas funciones predefinidas que calculan que permiten extraer algunos datos útiles en el momento de analizar información contenida en las tablas. Me refiero a funciones como la función suma, la función contar, la función máximo, la función promedio, la función mínimo, para referirme a las que permiten analizar valores contenidos en los campos de una tabla. Bueno, hay más funciones, obviamente, como he dicho en ocasiones anteriores, la cobertura total del estándar de SQL es imposible hacerla a nivel teórico en una clase como esta, pero con esta información, con el análisis que veamos de estas, es fácil inferir cómo se podrían usar otras y es bastante fácil ir a la documentación
para mirar la sintaxis específica de cómo se utilizan. Entonces vamos a mirar un poquito, de una manera un poco panorámica estas y cómo se pueden insertar en una sentencia para que veamos el resultado que produce. Permítame, yo voy abriendo por aquí otro archivo que voy a necesitar para ilustrar las cosas. Entonces, por ejemplo, la función suma. La función suma permite sumar todos los valores de un determinado campo cuando se cumple una determinada condición. La condición puede ser ninguna, entonces sumaría todos los valores de ese campo. Si yo, por ejemplo, en el esquema de almacén, el esquema original que teníamos, vemos la tabla factura. Cada tupla de la tabla factura contiene los datos básicos de una factura, dentro de los cuales se incluye el campo fac valor total. Vamos un momentico allá. Voy a cerrar todo esto que tengo aquí. Entonces, vamos aquí a usar la base de datos almacén. Bueno, entonces ya estamos sobre la base de datos almacén. En la tabla factura, veo aquí que tiene el número de la factura. Cada tupla tiene el número, la fecha, el ID del cliente, la cantidad de ítems que contiene esa factura y el valor total de la factura, que es la que estamos mencionando aquí. Si yo hago esta sentencia, seleccione, estas funciones van siempre dentro de las funciones, dentro de las funciones siempre van dentro de sentencia select. Seleccione la suma del campo valor total de la tabla facturas. Si yo ejecuto esa sentencia, el sistema hace lo siguiente. Voy a cerrar aquí la tabla de facturas. Voy a poner aquí la sentencia. Seleccione, como ustedes pueden ver aquí, la suma del campo fac valor total de la tabla facturas. Perdón, debe ser de la tabla factura, porque la tabla está en singular. ¿Cierto? Ejecuto la sentencia, entonces él me dice, me entrega aquí, en la planilla, en la rejilla de resultados, el valor. O sea, esta sentencia arroja un número como resultado. Este número es la suma de todos estos valores que están en este campo, porque es la suma, como lo decíamos aquí, es la suma del campo factura valor total. En un script que se esté haciendo, digamos, desde una aplicación, uno puede definir una variable y asociarle a esa variable el resultado de esta consulta. De hecho, aquí yo podría... Aquí también se pueden definir. Lo que pasa es que aquí este espacio no está concebido para hacer programas como tal que después uno almacene. Bueno, cuando veamos procedimientos almacenados vamos a ver que sí se pueden almacenar, pero SQL permite definir variables, darles valores digamos, yo puedo decir la variable A, hacer la variable A igual a 0. Digo set @A igual a 0. Y ahí en adelante la variable A tiene un valor y yo después puedo decirle haga @A igual a esta sentencia select y entonces en la variable A queda guardado el resultado de esa sentencia. Lo que pasa es que suele hacerse de otra forma, o sea, suele hacerse que el manejo de las variables y de los ciclos y de las estructuras de control del programa no se hacen en SQL, sino que se hacen en PHP dentro de una página web. Desde allá se lanzan las consultas sobre una conexión a la base de datos. Cuando la conexión retorna el valor se guarda allá en PHP en alguna variable, porque allá es donde está, digamos, el programa que está gestionando los resultados de las consultas. Pero aquí se podría hacer cuando hagamos procedimientos almacenados en el siguiente tema, veremos cómo manejar esa parte.
Bueno, entonces así funciona digamos, en forma general, la cláusula sum. Se le da como argumento un campo de una tabla y ella calcula la suma de ese campo. Esta, por ejemplo, que dice seleccione la suma del campo valor total de la tabla, donde el día de la fecha sea igual a 10, arrojará un valor. Vamos a ver nosotros fue play fact fecha. Las columnas de la tabla factura son fact fecha. Si yo miro la tabla factura, esto tiene año, mes y día. Con día igual a 10, ¿habrá alguna con día igual a 10? Sí, aquí hay una que vale 118.400 y una que vale 103.600. Entonces, esto da 221, 222.000, que creo que es lo que estaba en la imagen de la diapositiva. Entonces, si yo corro esta sentencia, ahí está. El resultado que me produce es 222.000, porque lo que él hizo fue recorrer toda la tabla, mirar cuáles de las tuplas de la tabla cumplen con la condición. La condición, como ya lo vimos, es que el día de la fecha de la factura sea un 10. De tal manera que además de que suma el valor, yo le puedo agregar una condición simple o compuesta para que sume solo los que cumplen con determinado criterio. Esa es la forma que como uno puede decir, bueno, sáqueme la cuenta de las facturas que corresponden al cliente tal. Entonces, con el número del cliente se va y se busca y que hayan sido solamente en el mes de febrero. Entonces, la condición crece en composición, se convierte en una expresión lógica que tiene varias partes que totalmente puede ser evaluada como verdadera o falsa para aplicarla sobre las tuplas. Bueno, la otra es la función count, que opera más o menos igual. Si yo le digo select count, sirve para contar tuplas de una tabla. Select count, cuando el select count asterisco from cliente, from una tabla donde se cumpla una determinada condición, estoy diciendo cuénteme todas las tuplas de la tabla cliente donde el género sea una letra F. Este es otro ejemplo. Veamos entonces esta. Voy a lanzarla aquí. Hay 10. Pero fíjense que estas sentencias no arrojan un conjunto de tuplas, arrojan un resultado calculado sobre el conjunto de tuplas. Si se dijera esta, que quiero contar cuántas facturas se han emitido a nombre del cliente con ID igual a 40, 33, 26, 16 en el mes de enero. Entonces, cuénteme de la tabla de facturas, porque son cuántas facturas. ¿Cuántas tuplas cumplen con que la factura, con que el cliente sea este? Ah, pero aquí está el código equivocado, es 40, 33, 26, 16. Y el mes sea enero 1. Vamos a corregir eso un momento, porque obviamente si yo pedí con un determinado número de cliente, voy a hacer el cambio al revés porque no estoy seguro de que este que estoy cambiando tenga valores en la tabla y en cambio el otro sí. Entonces, claro que si no tiene valor en la tabla, pues me arroja 0. Ahora probamos las dos. Entonces la sentencia la voy a copiar de un archivo donde las tengo todas por aparte. Voy a lanzarla aquí.
Dice, cuénteme cuántas facturas corresponden con este cliente y con mes en la fecha enero. Dice, una sola para este cliente en enero. El otro valor que teníamos, ya lo cambiamos, pero probar con el otro valor que teníamos inicialmente en la diapositiva. Lanzo la consulta. Me dice, bueno, no hay ninguna, correcto. Esto quiere decir simplemente que los datos suministrados en la condición no se cumplen en ninguna de las tuplas de la tabla factura. Es decir, que no hay ningún registro que tenga ese valor dado aquí como código de cliente y correspondiente al mes de enero. Bueno, eso pues creo que no es necesario ampliar mucho más la explicación sobre eso, creo que se entiende suficientemente. La de encontrar el mayor o el menor de un campo dado, seleccione el máximo de un determinado campo sobre una tabla, seleccione el máximo valor de factura de la tabla factura, haya el mayor valor. Ahora, si yo le agrego una condición, pues haya el mayor valor de los que cumplan con la condición. ¿Qué ocurre si yo digo un select max sobre el campo que pongo aquí? Es un campo varchar, pues no es un campo numérico. ¿Qué creen ustedes que ocurre, por ejemplo, si digo que escoja el mayor del campo nombre del cliente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué resultado piensan ustedes que arroja en la consulta? ¿Cómo debería comportarse? Por ejemplo, si digo select max, seleccione el mayor valor de cliente, apellido, el de la tabla clientes. ¿Qué resultados debería arrojar eso? Profesor, yo creo que si llegaría a funcionar, buscaría el apellido que tenga como la letra mayor, o porque cada letra se puede simbolizar con un número, entonces buscaría el apellido con letras mayores o algo así. Viejo, mire, vea, lo vamos a correrlo aquí. Seleccione el mayor del campo cliente, apellido de la tabla cliente. Yo le digo, corra esto, me dice Zambrano Vargas. Es decir, los apellidos, los campos varchar, mejor dicho, él los valora numéricamente dependiendo de la asociación de valores que tenga con respecto a la representación de cada carácter en números. Ustedes saben que cada carácter tiene un equivalente en el juego de caracteres, ¿no? Sí, exacto. En el juego de caracteres que se está usando. Entonces, ordenar de menor a mayor un conjunto de nombres es ordenarlo de A a Z. Entonces, obviamente, si yo hago el mínimo, pues ocurre lo correspondiente, ¿cierto? O sea, me muestra el primero. Obviamente, yo no puedo decirle a esto, aquí ya no lo puedo decirle, dónde. Bueno, sí puedo hacer una condición siempre y cuando la condición tenga sentido para la cláusula, ¿cierto? Yo digo, donde el cliente sea mayor que Salcedo y menor que, qué sé yo, que Wilches, por decir algo. Pero esa es una cosa como sin mucha aplicación lógica, pero podría uno experimentar con las condiciones con valores varchar. Hay otra, que es la de promediar un nombre de campo. Pues obviamente estas, al igual que el máximo, el mínimo, lo que calcula es el valor promedio del campo. Sin mucho complique, ¿cierto? Es decir, uno puede decirle, igual que en las anteriores, sáqueme el promedio del valor total de las facturas, o sea, del campo valor total, y él calcula y me entrega un promedio, que es sumarlo todos los valores de ese campo, dividirlo entre el número de tuplas que haya en la tabla. Pero, ¿qué pasa si yo le digo,
si yo intento usar una cláusula a promedio sobre un campo que es varchar, ¿qué resultado saldría allí? Ya vimos que cuando uso el máximo, él coge el más, el de mayor valor numérico, considerando los valores de los caracteres, del juego de caracteres, o sea, la Z mayor que la A. Pero si le digo que promedie, ahí el promedio ya empieza a ser una cosa distinta. Ya no se trata de escoger un solo valor, sino que el concepto de promedio es sumar todos los valores y dividir entre la cantidad. Entonces, esa sentencia no arroja un valor práctico. Esta sentencia no da error, pero arroja un 0. Entonces, obviamente, no tiene sentido aplicar la función de promedio sobre campos que no sean numéricos. ¿Ok? Bien. Hay otra cláusula que nos permite aún más especializar los resultados de las consultas. Todo esto lo estoy diciendo porque estas funciones y estas cláusulas adornan o enriquecen las cláusulas select con las que se van a construir las vistas. Entonces, no tiene mucha utilidad hacer vistas con cláusulas select comunes, sino más bien con cláusulas select enriquecidas con cosas como esta para, por ejemplo, agrupar mejor los resultados. La cláusula group by me permite que, así como hago selección de sumas y máximos de distintas operaciones, yo puedo agrupar los resultados que la consulta entrega después de haber aplicado cualquiera de las funciones que acabamos de ver. ¿De qué manera? Por ejemplo, si yo digo seleccióneme el mes del campo fecha y sume el valor total y la suma de los valores de factura, o sea, seleccione el campo del mes, o sea, el valor del mes en el campo fecha, o sea, el primer resultado va a ser el mes de la fecha de cada factura, seguido de la suma de los valores de las facturas, tomando esa información de la tabla de facturas, pero agrupada por fecha. Entonces vamos a encontrar lo siguiente. Voy a copiar la sentencia para no tener que escribirla toda otra vez y evitarme de pronto un error de sintaxis. Entonces, ¿qué estamos escogiendo aquí? Estamos escogiendo dos resultados. El valor del mes en el campo fecha, la suma de los valores de la factura, pero agrupada, la suma es la que el mes no se agrupa, pues sí se agrupa, pero se agrupa de acuerdo al mes los valores de las facturas. Entonces, al ejecutar, él me dice, vea, en el mes 1, las facturas que tienen mes 1 en el mes de la fecha, los valores en total son de 309.100. Las que tienen mes 2 son 166.100. Las que tienen mes 4 son, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hemos hecho con esta consulta es tomar de la tabla de facturas los valores de ellas y resumir cuáles corresponden al mes 1, cuáles corresponden al mes 2, cuáles corresponden al mes 3. Fíjense que en la tabla las fechas unas tienen mes 1, otras mes 2, otras mes 4, otras mes 6, y el resultado nos ha arrojado exactamente eso: 1, 2, 4, 6, 7, 9, y para cada uno de los meses presentes en la tabla, la suma del campo factura valor total correspondiente. Esa es una forma muy eficiente de agrupar resultados de acuerdo a un criterio de clasificación que suele ser muy útil en los ambientes de programación de aplicaciones sobre bases de datos relacionales. Si yo selecciono la fecha de la factura, la suma aquí no seleccioné el mes, sino la fecha completa, pero agrupado por fecha y ordenado por fecha descendente. Pero aquí la agrupación no es por mes, sino por cada fecha específica. La sentencia, al aplicarla sobre la base de datos, sobre el SQL. Entonces selecciono la fecha de la factura, la suma de los valores totales de la tabla de factura, agrupado por fecha y ordenado, agrupado y además ordenado en forma descendente. Entonces, como es en forma descendente, es de
mayor a menor, o sea, de más avanzada a de más reciente a más antigua. Entonces aparece para cada fecha el total de valores de factura emitidos con esa fecha. En la mayoría de los casos, cada factura corresponde a una fecha, pero puede haber, creo que hay fechas repetidas, no estoy seguro, vamos a mirar a ver. El 0101 del 2020 tiene 113 y 200 y 41 700. 0101 de 2020, 113 y 41 da 154 900. ¿Sí es? 143 y 113, 140. Sí, 154 900. No sé si haya más de esas. El 0104 tiene 69 600 y 39 300. Entonces es el 4 de enero. Aquí está 108 900. Y así sucesivamente. Entonces es una manera también de no solo de resumir, de totalizar campos, sino de agruparlos y clasificarlos. Calcular el total de ventas recaudado en cada mes. Entonces, selecciono las fechas, selecciono el valor total de las ventas de la tabla factura agrupado por mes. O también seleccione el mes de la fecha, porque aquí estaría seleccionando cada una de las fechas, pero agrupado por el mes de la fecha, entonces igual al final se hace el agrupamiento. O bien con esta otra modalidad, seleccionar el mes de la fecha, la suma de los valores totales y agrupar por mes de la fecha. Es más o menos la misma cosa. Veamos cómo funciona. Permítame ubicar la sentencia. Entonces aquí vamos a seleccionar la fecha, es la primera que tenemos. Esta sentencia es esta. Y al ejecutarla, entonces me muestra la fecha, pero me da el total del mes correspondiente. O sea, me muestra la fecha de la primera factura que coincide en cada grupo, pero me da el total. Por esa razón, esta información es válida de acuerdo a la sentencia, pero no es tan útil como sería más bien decirle que seleccione, en lugar de decir que seleccione la fecha para que me muestre la fecha completa, que me muestre el mes que identifica a cada uno de los grupos. Aquí me muestra la primera fecha de cada uno de los grupos. Entonces, yo diría que sería así. Perdón. Aquí está como no va. Y al ejecutar, entonces ahora sí me dice mes, los meses y el total de que ya es una consulta equivalente a la que habíamos hecho antes. Bueno, entonces ahí, después de ver estas cláusulas, es donde les propongo que hagan, que ustedes, no ahora, sino que al salir de la clase, ejerciten o preparen estos ejercicios. Son tres, básicamente son tres cosas. No es obligatorio, como lo he dicho al principio, hacer esta actividad es voluntario. Quien decida hacerlo y entregarlo oportunamente, va a recibir una bonificación de hasta 0,5 décimas sobre la nota final del corte, dependiendo de si le quedó bien o no. O sea, si saca 5, le pongo 5 décimas más. Lo que saque se lo traduzco en décimas sobre la nota definitiva del corte. Es importante, o sea, es bueno hacerlas, o sea, porque te ejercitas. Exige alguna investigación, tal vez, exige algo de consulta, pero si lo logras y funcionan, entonces tienes una mejora en tu nota. Tenemos una semana para entregarlos y son estas tres preguntas. Para una factura dada, o sea, para una factura cuyo número de factura se conoce,
listar los datos del cliente, código, apellido, nombre, el valor total de la factura y el detalle de los ítems incluidos en esa factura. Esta implica estudiar algunas cosas, implica analizar un poco lo que les he entregado, que es apenas la definición de los conceptos, y mezclarlos. Dado que cada artículo se le compra a un determinado proveedor, establecer cuál es el recaudo total de ventas clasificado según el proveedor. El problema es que en la tabla de facturas, donde están los recaudos totales de ventas, y en la tabla de detalles, donde están los detalles de cada factura, no está el código del proveedor. Están los códigos de artículo en la tabla de detalles, pero el código del proveedor está en la tabla de artículo, donde a cada artículo le corresponde un código de proveedor, y con ese código de proveedor se sabe cuál es el nombre del proveedor buscando en la tabla proveedor. Entonces, ahí también tienen que usar lo que les he dado, más alguna investigación para encontrar una o varias cláusulas que, al ejecutarlas consecutivamente una tras otra, produzcan ese resultado. Y calcular el total de dinero recaudado por cada uno de los clientes que le han comprado al almacén. Como hay una serie de facturas que las tenemos aquí, y cada factura corresponde a un cliente, pues cuánto dinero ha aportado o cuánto dinero se le ha recaudado proveniente de cada cliente. Esa es una consulta directa sobre esta tabla. Son esos 3 punticos. Si deciden hacerlos, ojalá los invito a que todos los hagan, porque pues no es una cosa de gran envergadura. Las 2 primeras tienen que estudiar un poquito cómo se formulan las sentencias, pero no es nada del otro mundo. Entonces, suben la actividad, quien quiera subirla la sube, y se puede ganar una bonificación chévere a la nota final del corte. ¿De acuerdo? Estas láminas entonces ya están puestas en Sabio. Yo no tengo aquí abierta no tengo abierto el navegador, pero ya están puestas en Sabio en la semana 13, que ahí aparece como 14. Ahí aparece como 14 porque siempre se cuenta la Semana Santa con un número más. Esta cosa me está dando cada vez más guerra para entrar. Me pide ahora como 5 veces la autenticación todos los días que entre. Entonces, como van a ver aquí en la semana que aparece como 14, pero que en realidad es la 13, entonces aquí está, se llama ejercicios bonus. Entonces ahí están también los enunciados, y bueno, ahí es donde ustedes pueden subir su tarea. Repito, es opcional. Uy, cantidad de correo. Bueno, entonces ahora pasemos al siguiente tema, que es el tema de las vistas. Aquí vamos a dar la conceptualización, que hay que hablar de algunos conceptos iniciales antes de hacer algunos ejemplos. Estas diapositivas también ya están subidas aquí. Entonces, después de esta clase, por aquí en la mitad va a aparecer el video correspondiente a esta grabación. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, que es una vista. Una vista, bueno, hasta ahora nosotros hemos operado siempre a nivel del modelo lógico, que es decir, siempre hemos estado trabajando aquí sobre estas tablas en particular. De cada tabla sabemos las columnas y tenemos unos datos en cada una de ellas, las podemos desplegar aquí para verlas. Bueno, eso no tiene, son tablas que son físicamente elementos integrantes del esquema. Es decir, siempre trabajamos con las tablas reales, pero como les había dicho en alguna ocasión anterior, a veces el diseñador o digamos, el universo de la aplicación no tiene por qué estar disponibles igual para todos los usuarios. A veces no es deseable que todos los usuarios vean o accedan a todas las tablas del modelo. Y entonces la herramienta de las vistas nos permite segmentar esa situación, como lo vamos a describir a continuación. Entonces, una vista es una tabla como virtual. Realmente no es una tabla. Una vista es un conjunto de datos que parece que fuera una tabla, pero que no es más que el resultado de una consulta SQL
que tiene dentro de su estructura alguna cláusula join, generalmente una cláusula join, pero básicamente es una consulta select que produce algunos resultados. Que no son una tabla de las físicas ni otra, sino una combinación de cosas que provienen de ellas. Por eso se dice que es una tabla virtual, porque no es exactamente una de las 6 o 7 o 10 o 1000 tablas del modelo, sino que es una colección de columnas construida con un select que el usuario que tiene acceso a la vista puede consultar. En su forma es igual a una tabla, pero no es una tabla física. Es lo que el usuario ve como una tabla, son los resultados de una consulta que estaba guardada en alguna parte y que cuando el usuario abrió la vista se ejecutó y le retornó los resultados de esa vista. O sea que la ventaja que tiene es que la vista produce siempre los resultados de una consulta que ha sido almacenada previamente. Es dinámica, es decir, no ocupa un espacio físico en la tabla, se crea en el momento de visualizarla, pero siempre tiene los resultados de la consulta actualizados. ¿Por qué? Porque la consulta se ejecuta cuando yo uso la vista. Entonces lo que uno guarda es la consulta. Pero cuando yo, después de haber creado la vista y guardado, entonces cuando le hago clic a la vista o cuando la cito desde mi ambiente de interfaz de usuario, la abro se abre como si fuera una tabla normal, solo que esa tabla realmente no está en la base de datos, sino que fue construida en el momento en que yo la acabo de citar. La mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos, excepto que se prohíba por alguna labor de administración de la base de datos, permiten que a través de la vista yo pueda actualizar datos de las tablas. En muchos casos, las vistas son esencialmente de consulta para que el usuario no pueda hacer a través de la vista que tiene afectar las tablas de las bases de datos. Pero se pueden manejar las dos posibilidades. Como ya dijimos, tienen varias ventajas. La primera es la de que permiten simplificar consultas que son complicadas. Pues porque si un modelo de base de datos tiene muchas tablas y muchas consultas y muchos nombres de campos y a un usuario como una persona que trabaja en la ventanilla de un banco le interesa ver el código del usuario, la cédula del usuario, el código de cuenta y el saldo, pues no le tengo que abrir. Si eso proviene cada cosa de una tabla distinta, no tendría sentido que él tuviera acceso a las 3 tablas para mirar los 3 datos, sino que él quiere ver todo unificado. Y entonces se hace una vista y entonces en esa vista caen las 3 columnas de 3 tablas, de acuerdo al criterio de consulta que el usuario ya ha dado con un formulario de captura de datos, por ejemplo. Y así él no tiene la necesidad de entenderse con un esquema de base de datos más complejo que tiene muchos detalles o complejidades que pueden resultarle más bien perjudiciales a su análisis. Otra ventaja es que, bueno, como ya lo dijimos, ayuda a limitar el dato, limitar el acceso de los usuarios a ciertas partes de la base de datos. Cuando se necesita, se concibe de tal manera que el usuario solamente pueda tener acceso de solo lectura, por lo cual permiten añadir capas de seguridad en algunos casos. Y una característica importante, permiten el uso de columnas calculadas. ¿Qué es una columna calculada? Es una columna que aparece en la vista que no es ningún campo de ninguna tabla de las bases de datos, sino que es el resultado, digamos, de operar 2 columnas distintas mediante una suma, una resta, un producto, una cosa que no aparece, un resultado que no aparece ni en la tabla A, ni en la tabla B, ni en la tabla C, pero es una operación con un campo de la tabla A multiplicado por uno de la tabla B y dividido entre uno de la tabla C, si fuera ese caso, un cálculo obtenido a partir de tablas físicas. Entonces el usuario ve ese resultado, cree que ese resultado está guardado en la base de datos, pero realmente ese resultado ha sido calculado en ese momento. Dígame. Disculpe, está compartiendo pantalla. ¿No la están viendo? Sí, sí, yo sí la estoy viendo. No me diga que perdieron la pantalla, porque para mí el Teams me dice que tengo compartida en este momento la pantalla de mi diapositiva que dice ventajas. Voy a cambiarme y ahora profesor, o sea, sale que no está compartiendo. ¿Alguno de ustedes está viendo mi pantalla? Sí, profe, yo sí. Sí, Yo siempre he estado viendo su pantalla. O sea,
siempre, para algunos de ustedes la pantalla se vio todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Pero para otros me dicen que le aparecía que no estaba, qué cosa tan extraña, ¿no? Sí, estaba compartiendo y ahora no sé. Voy a pasarme a Teams. Voy a abrir mi Teams. Voy a dejar de compartir la pantalla. Yo para ver, de pronto se yo. La acabo de dejar de compartir, la voy a compartir nuevamente. Ya está compartida de nuevo, por favor díganme si la estás viendo. Sí, señor. Todos la están viendo bien, estamos, ahora voy a hacer un cambio aquí. Díganme por favor qué estoy proyectando en mi pantalla compartida. Tu correo, profe. Ok, entonces ya estamos bien. Todos la ven, ¿verdad? ¿Alguien no la ve? La pantalla, la lámina de ventajas. Bueno. Otra situación por la que las vistas son útiles es porque me permiten mejorar los niveles de compatibilidad entre una nueva versión de un ambiente con las versiones anteriores de base de datos. Por ejemplo, si usted tiene una base de datos central que está compartida por muchas aplicaciones trabajan con los datos de tus tablas, de tu esquema. Y en algún momento necesitas rediseñar el esquema, que quiere decir agregar tablas o modificar el contenido, la estructura de una tabla, pero no desea que esas modificaciones afecten a determinadas aplicaciones que están usando la base de datos. Se puede crear vistas con el esquema de la tabla que vas a modificar para que subsista la apariencia de que la tabla sigue existiendo. Obviamente, eso quiere decir que se pueda crear una vista que tenga los campos como estaban en la tabla que vas a modificar. Y luego modificas esta tabla de tal manera que la vista no se afecte. Entonces, el usuario que usaba la tabla que modificaste, ahora usará la vista. Obviamente, hay que hacer la reconexión correspondiente donde corresponda en los programas. Pero pudiste modificar tu tabla de la base de datos sin afectar a las aplicaciones que usaban la versión anterior de la base de datos. Eso no es que sea pan de todos los días, pero es posible hacerlo a través de vistas. ¿Qué desventajas tiene el uso de vistas? Que, por ejemplo, el sistema pierde un poco de rendimiento porque cuando yo uso una vista, él tiene que ir a calcular la consulta y entregarme los resultados. O sea, esos datos no están guardados allí, sino que se calculan, se extraen en ese momento. Y si esa consulta es complicada, tiene muchos elementos, dependiendo de las capacidades de la máquina y del nivel de uso que tenga el servidor, pues la respuesta puede tardar algún tiempo. No digo que tarde horas, pero en términos de rendimiento, tardar unos segundos sí puede ser un retraso importante, dependiendo pues del número de usuarios que tenga el servidor. Ustedes saben muy bien cuando uno consulta una página web que puede tener un poco de relación con esto. Si la página se demora más de 10 segundos, ya uno se impacienta. Y en la medida en que haya más usuarios, si el servidor está teniendo muchas peticiones y tenemos esas peticiones todas, generan consultas sobre vistas o apertura de vistas, eso puede impactar el rendimiento. Otro asunto, pues que es de definición, pero que se puede entender como una desventaja, es que la vista te muestra columnas de las tablas de la base de datos. Si esas tablas se cambian, la vista se afecta. O sea, dependiendo del cambio que hagas en las tablas de donde se toma la información, si le cambiaste el nombre a un campo y no se modificó la sentencia que constituye la vista, pues la vista después va a dar error porque el campo que está tratando de encontrar no lo encontró allá. Eso es una cosa de sentido común, pero pues es algo que no nos podemos quitar de encima porque es parte, como dije, es estructural. ¿Cómo se usan? Bueno, existen desde la versión 5 de MySQL y el uso, o la forma como el SQL procesa las consultas contra las vistas tiene dos modalidades. La primera es que, de una manera, MySQL crea una tabla temporal con los resultados que define la vista y ejecuta la consulta y pone los resultados dentro de esa tabla. Eso es transparente para el usuario. Estoy diciendo lo que sucede por dentro para que tengamos un concepto de cómo opera.
Así es como opera generalmente. Pero el usuario no ve eso, simplemente yo creo la vista y la vista me aparece en el entorno de trabajo, dentro de la parte de vistas, con un nombre como si fuera el de una tabla, y cuando le doy clic, él me muestra los resultados como si fuera una tabla, solo que yo sé que esa no es una tabla física, sino que es una tabla que los resultados que aparecen allí han sido recuperados de las tablas físicas con la consulta SQL con la que se definió la vista, y aunque yo lo vea como una tabla, yo esa tabla no la puedo exportar como, o sea, no la puedo exportar como tabla, la exporto como vista, es decir, como tabla no pasa un conjunto de tuplas al archivo exportado, sino que pasa la sentencia SQL, que después, cuando yo reproduzca el archivo en otro ambiente de base de datos, se vuelve a ejecutar para producir los mismos resultados. Otra forma es que la consulta que se lanza cuando yo hago la mención de la vista se combine con una consulta que ya se hubiera ejecutado anteriormente y el resultado se combina, pero para efectos del usuario es igual. Yo simplemente uso la vista, no importa, al usuario realmente no le interesa mucho cómo es que él construye los resultados. Lo hace de cualquiera de estas dos maneras, casi siempre con la primera. Y en ambos casos, lo que yo veo al final en mi ambiente de base de datos, ahora vamos a ver unos 3 o 4 ejemplos, es una lista de resultados igual a como se ve cuando yo hago clic en una tabla, solo que ese resultado no salen cuando yo hago clic en una tabla, sino cuando yo hago clic en una parte donde está la definición de la vista. De hecho, podemos mirar aquí. Permítame, cierro todo esto. Miramos en nuestro ambiente de base de datos aquí. Permítame, bajo acá un momento. Yo tengo la base de datos almacén, la base de datos almacén 2, pero estoy trabajando sobre almacén, y en almacén tengo tablas, y aquí donde dice vistas, que hasta ahora no nos hemos metido por aquí, me aparece clientes, facturas, facturas pequeñas, total por factura. Tengo 3 vistas, ahora las creamos, porque estas ya las tengo creadas porque las ejercité antes, pero ahora las vamos a mirar. Y como yo puedo ver acá cada una de estos identificadores, que es el nombre de cada una de las vistas, me muestra los iconos tal cual como el de cualquier tabla. Permítame, me ruedo un poquito acá para que nos... Exacto. Entonces, si yo digo clientes, facturas y le hago clic aquí, él me dice, mire, en la vista clientes, facturas está el ID del cliente, los apellidos, el nombre. Esta es una consulta que ya conocemos porque es una de las consultas que hicimos anteriormente. Fíjate que este resultado es el resultado de escoger todas las tuplas de clientes facturas, pero la clientes facturas, si yo la edito, me muestra es esto, que es el código de la vista. Mientras que si yo le digo a una tabla, la edito, él me muestra la estructura de la tabla con los campos, las columnas, los índices, las claves foráneas, etcétera, ¿cierto? Entonces, mientras que una tabla es un objeto físico que tiene columnas, puede tener índices, claves foráneas, disparadores, etcétera, una vista no es más que una sentencia SQL debidamente concebida. Ahora, esta sentencia pues es un select con un left join en este caso, y que tiene algunas otras componentes que ahora vamos a describir. Pero entonces las vistas, aunque aparecen como tablas y me pueden mostrar el resultado como si fuera una tabla, realmente las vistas son sentencias SQL que hacen o cuyo resultado es esa tabla que estamos viendo, que el usuario tiene la sensación de que es una tabla, pero realmente es una tabla virtual. Bueno, entonces, otra cosa es que cuando yo tengo una vista creada, puedo crear otra que referencia a una que ya existe, y ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Entonces, puedo hacer vistas a partir de vistas. ¿Cómo se crea una vista? Una vista se crea con la sentencia crear vista, create view. Esta parte del algoritmo es opcional. Si yo no lo menciono, el sistema coloca uno, como ya vimos ahorita, y ahora miramos un poco con más detalle cómo funciona eso allá. Create
vista, si se quiere poner algoritmo. Perdona, aquí es, creo que aquí la palabra view está doble, sí. En todas estas láminas la palabra view al principio sobra porque es create y el view viene aquí. Error, otra vez error del profesor. Este profesor la viene embarrando. Qué vaina, hombre. Pero uno, crear, el algoritmo se puede poner o no. Si yo no lo pongo, el sistema va a poner uno y es lo que normalmente hacemos. Crear vista, se pone el nombre de la vista, se puede citar el nombre de la base de datos dentro de la cual la vista va a estar, pero si yo estoy dentro de una base de datos ya ubicado y no pongo aquí el nombre de la base de datos, pues él va a usar como referencia la que esté en uso. Y después de darle el nombre a la vista digo as y luego viene la sentencia que define la vista. Pues veamos las partes. Por favor, bueno, yo corrijo ahora esta palabra view no aquí. El algoritmo, lo que se pone aquí, hace referencia a cómo el sistema de gestión de bases de datos va a crear la vista. Puede ser merge, que tiene una forma de primero ejecutar la consulta y luego construir los resultados. Puede ser timetable. Bueno, ese algoritmo no está permitido si la sentencia tiene funciones como las que vimos hoy. De hecho, pues realmente uno nunca, yo normalmente nunca pongo ese algoritmo y dejo que el sistema de gestión de bases de datos decida cuál es el algoritmo que mejor se debe usar dependiendo del tipo de sentencia select que se pone allí. Sin embargo, aquí pues están descritos las tres posibilidades. El algoritmo timetable hace primero la creación de la tabla y luego por la consulta y deposita la creación sobre la tabla temporal. Pero vuelvo y repito, el algoritmo es transparente para el usuario porque a mí no me interesa si él primero hizo la tabla y luego creó la consulta o si primero creó la consulta y luego hizo la tabla. A mí eso no me interesa. Me interesa es que me muestre los resultados. Y este es un poquito más lento, pero pues es una elección que realmente se la vamos a dejar al MySQL. Y el indefinido es el predeterminado cuando no se especifica ninguno. Entonces, cuando yo no especifico el algoritmo, al crear la vista, el motor de base de datos decide cómo lo hace. Repito, es transparente para mí como usuario si hace primero la tabla y luego la consulta o primero la consulta y luego la tabla. Eso no me interesa a mí. Bueno, entonces el nombre de vista es el nombre asociado y la única consideración que hay que tener es que el nombre de la vista no puede repetir el nombre de ninguna tabla. O sea, una vista no puede llamarse como ya se llama una tabla, porque todos esos objetos comparten el mismo espacio de nombres. Entonces, si yo tengo la tabla cliente, no puedo tener una vista cliente porque habría una duplicidad del nombre. No me lo permite crear. No me la permite crear. Bueno, la instrucción select puede ser una select con cualquier definición, salvo que no puede hacer referencia a variables, solo a tablas y a campos de tablas en la base de datos. Por ejemplo, esta. Pues permítanme, vamos al ambiente de MySQL y voy a borrar esto lo puedo borrar aquí más rápido, creo, sí. Borré las tres vistas que tenía creadas, solo para crearlas ahora. Por ejemplo, esta que dice crear la vista total por factura. ¿Cómo es la vista? Seleccione el número de la factura de la tabla de detalles. Seleccione el número de la factura y sume, ojo a esto, sume los valores que resulten de multiplicar el campo cantidad vendida por valor del ítem. Entonces, ¿qué pasa? Que si vamos a la tabla de detalle, en la tabla de detalle están todos los registros que conforman las distintas facturas. La factura 1001 tiene dos registros. El primero tiene un artículo B0016, una unidad a 4200
y una unidad de otro artículo a 1500. Entonces lo que le estoy diciendo es que coja este y lo multiplique por este lo multiplique por este y sume los resultados agrupando eso por factura, por número de factura. Entonces, ¿qué voy a calcular ahí? El valor total de cada una de las facturas y quiero que me lo entregue ordenado por el número de factura. Fíjate que esta cláusula select no tiene ningún join, pero es un select que me permite calcular el resumen, el valor total de cada una de las facturas si lo necesitara hacer. No tiene mucho sentido práctico en nuestro esquema porque en la tabla de facturas ese valor ya existe como campo, el valor total de la factura, pero quizás con esa vista se puede calcular estos mismos valores. Entonces vamos a crear la vista aquí. Entonces, crear la vista total por factura. Yo lo voy a tomar de mi archivo donde tengo las sintaxis. Fíjate que yo aquí no estoy poniendo ni el algoritmo ni ningún otro detalle de los que la sintaxis explícita del estándar considera como posibles componentes de la sentencia. Solo tengo lo esencial de la sentencia. Al decirle crear vista con un nombre y con una descripción y ejecutarla, pues él me dice que la vista fue creada. Si yo actualizo mi esquema, ahora yo tengo en la sección de vistas la vista total por factura que contiene esta sentencia. Si yo la edito, voy a ver la misma sentencia con un poquito más de especialización porque aquí sí me la presenta como la creó realmente MySQL. Algoritmo indefinido. El definidor es el usuario, en este caso el usuario que está usando el ambiente, que es, si yo me hubiera logueado con usuario y contraseña, pues aquí aparecería. Obviamente quien administra la base de datos le da a los usuarios que tienen privilegios de acceso permisos de hacer o no, inclusive el de crear o no vistas puede ser un permiso que se le asigne a un usuario y a otros no. Eso ya es una labor de administración, no de lenguaje de base de datos. Entonces, crear vista total por factura sobre la tabla, sobre la base de datos almacén, aunque yo no dije el nombre de la base de datos como previamente había utilizado, la había abierto con un use almacén, pues él entendió que estamos trabajando sobre esa base de datos. Y entonces me dice, seleccione, y aquí me pone totalmente completo el nombre del campo, base de datos, tabla, nombre de campo. En todos los casos él completa la sintaxis para que esto sea utilizable desde cualquier punto del entorno. Y listo, entonces, ok. Ya vimos cómo quedó la vista creada. Ahora, ¿qué resultados produce esa vista? Bueno, desperdicio ese código, pero entonces ahora quiero ver qué resultados produce. Entonces me dice, vea, la factura, como lo ordenamos descendentemente, la factura 120 vale 361.400, la 119 hasta la 100.01. Entonces, esto son fíjense que los nombres de campo aquí son, como yo lo había dicho en la definición, el campo det, factura número, el campo detalle, aquí está el nombre del campo de la vista, y el nombre de este campo es la suma de los productos del uno por el otro, o sea que este nombre es un poco complicado porque esto me da la sintaxis, me está dando la sintaxis con la que se creó la vista, es decir, me está dando esta sintaxis. Yo podría cambiar esa sintaxis, usar alias como estoy usando aquí. Aquí también podría, aquí me faltó una palabra. Podría a cada uno de los ítems que estoy involucrando en la vista, bautizarlos con un alias. Así como se dice acá, seleccione el campo factura número de la tabla de detalle, pero bautícemelo como factura. Es decir, que en la vista no me salga este nombre, que es un nombre real de un campo de la tabla de la base de datos, sino un título que yo quiero ponerle. Calcúleme la suma de estas operaciones, pero bautícemelas como total. Todo eso sacando de la tabla de detalle. O sea, es la misma vista,
pero los titulares de la consulta no me van a salir los nombres reales con los que se hizo el cálculo o con los que los datos están bautizados en la tabla, sino con unos alias que se ponen como as acá a continuación de cada denominación. Entonces veamos algo así como esto. Voy a volver a crear, voy a volver al MySQL Workbench. Voy a borrar nuevamente esa vista, que es total por factura. Y ahora la voy a crear. Pero la voy a crear como lo acabamos de decir, diciéndole que al primer campo detalle, factura, número, lo bautice como factura, y al segundo campo, que es un campo calculado, una columna calculada, la bautice como total. El resto de la sintaxis es igual. Entonces vamos a ejecutarla. Y al ejecutarla, ya se creó nuevamente la vista total por factura. El código de la vista, obviamente, ya sabemos que que el sistema lo guarda con una sintaxis mejorada. Y el resultado de la vista ahora se llama factura y total. Fíjese que aquí ya no aparece el campo det fac número, sino el título factura. Y aquí ya no aparece sum de tal por cual, sino el campo, el nombre, la etiqueta total. O sea que estos dos son los alias que yo puse aquí y aquí para bautizar lo que viene de aquí y para bautizar como total lo que se produjo de aquí. El resto de la vista es exactamente igual. Ahora, después de que yo tengo esta vista creada aquí, pues ya me arroja unos resultados. Pero si por la operación del día a día en la tabla de detalles aparecen más registros o se eliminan registros, es decir, si las tablas, en este caso la tabla de detalles, que es la única que interviene, si la tabla sufre modificaciones, cada vez que yo consulte la vista, los resultados me van a aparecer actualizados con base en la última información que está en la tabla, porque estos resultados se construyen consultando, ejecutando la consulta de la vista sobre las tablas de datos involucradas en el momento en que yo decido consultarla. Entonces, cada vez que yo consulte la vista, los resultados van a ser en caliente sobre los valores reales de las tablas físicas de la base de datos. Entonces, ahora vamos a crear la vista facturas pequeñas. Esta vista me dice selecciones de la tabla de la vista. Perdón. Yo tenía aquí, ¿cuál fue la que hicimos? La de los alias. Sí. Esta que es una vista a partir de otra. Yo ya tengo la vista total por factura. Es la que acabamos de crear aquí, ¿cierto? Yo la tengo la vista total por factura y tengo dos columnas de datos. Ya sé que esa no es una tabla real de la base de datos. Ahora digo, vamos a crear otra vista que se llama facturas pequeñas. Vamos a seleccionar los campos factura y total de la vista total por factura, pero solo vamos a seleccionar las que tengan un valor de menos de 100,000. Es como tener un subconjunto de aquella. Este pues no es un ejercicio que tenga un gran sentido, pero me permite ver que para que en la sentencia de creación de una vista yo puedo usar el nombre de otra como si fuera una tabla. No es más, solo es para eso que hago este ejemplo. Entonces, caramba, no tengo, vamos a coger la sintaxis de la lámina porque accidentalmente he borrado el código aquí. Bueno, entonces vamos a crear la vista facturas pequeñas como la selección de factura y total de la tabla total por factura, donde el total sea menor que 100,000. Fíjense que si yo miro en este momento tengo solamente la vista total por factura. Obviamente al correr este código voy a tener ahora las facturas pequeñas y al mirar el contenido me muestra solo las facturas cuyo valor, pues obviamente solo las que cumplan con la condición establecida en la vista. De esa manera
podemos afirmar sin ninguna duda que dentro de una definición de una vista se pueden usar los nombres de vistas preexistentes como si fueran tablas. Naturalmente, si esta vista que está involucrada dentro de la definición de esta llega a afectarse en alguna forma que contradiga o controvierta la lógica de esta vista, pues esta vista va a dar un error. Obviamente, si total por factura, por ejemplo, yo la elimino, cuando yo vaya a volver a mirar facturas pequeñas me va a dar un error porque la tabla a la que se refiere, que es una vista, no existe. Es decir, sin sentido común. Esta última que tengo acá es una vista que usa una cláusula join. Dice, bueno, vamos a crear la vista clientes facturas. El nombre es irrelevante, pero normalmente uno suele utilizar nombres que tengan algún grado de significación para el usuario. ¿Qué seleccionamos aquí? El ID de cliente, el apellido, el nombre, el número de la factura y el número de fecha, y a cada uno de esos campos les estoy dando una etiqueta. ID de cliente, apellidos, nombres, factura, fecha de compra. Y esto lo voy a extraer con el mismo ejemplo que hacíamos al principio, del left join entre cliente y factura. En los casos en que el cliente ID de la tabla cliente coincida con el factura cliente ID de la tabla factura. O sea, esta es la misma left join que habíamos hecho antes, solo que la voy a tener guardada como vista. Entonces recuerden que en esta van a salir que hay algunos campos de fecha de factura y de la columna factura y de la columna fecha compra que pueden salir con el valor nulo, porque como es un left join, esa posibilidad existe. Entonces, veamos. Vamos a coger ese código para ponerlo, para crear aquí la vista nuevamente. Bueno, yo debía haber hecho esto más bien aquí. Vamos a cerrar esto. Ejecuto la creación de la vista. Como ustedes pueden ver, al ejecutar la sentencia no ocurre aparentemente nada distinto a que el log me dice si se creó o error. Se creó. De hecho, aquí aparece clientes facturas. Y entonces, como podemos ver, aquí aparece los mismos resultados que ya preveíamos que iban a salir, pero fíjense que las etiquetas de los campos de la vista, pues obviamente son las etiquetas que yo usé como alias en la redacción. De esta manera yo puedo no solamente darle una salida de cierta significación al usuario final, sino que además oculto los nombres reales con que las columnas están en las distintas tablas, haciendo pues un poco más privada esa información. Las celdas que aparecen aquí como nulo, pues ya sabemos que son consecuencia del left join involucrado en la estructura de la vista. Bien, en resumen, como ustedes pueden ver, el concepto de vista no es otra cosa que una sentencia bien manejada y almacenada para poderla usar recurrentemente. La ventaja es que después de que yo defina las vistas que me interesa tener, puedo tener todas las que quiera. Cada vez que las use, ellas me retornan la información actualizada con respecto, o sea, la información real en ese momento, porque esta información es tomada, estos datos son tomados de las tablas físicas del modelo. Cuando yo le digo que cuando yo quiera exportar el esquema, por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer una exportación de este esquema para llevármelo para otra parte, entonces yo, por ejemplo, voy a exportar el esquema almacén. Permítanme, voy a quitar el panel de abajo un momentico. Solo la estructura, bueno, ya esto ya lo sabíamos, creo que esto ya lo habíamos dicho, sí. Aquí si quiero almacenar si quiero adicionar los procedimientos almacenados y las funciones, los triggers,
Ah, bueno, pero eso todavía aquí no tenemos nada en procedimientos almacenados y no tenemos nada en funciones. O sea que las vistas van ahí junto con el esquema. Los procedimientos almacenados y funciones y los triggers, pues son secuencias de código SQL que no están asociadas a esquemas de tabla, sino como a pedacitos de código para ejecutar. Entonces sí se tienen que señalar como componentes adicionales. Entonces, bueno, al exportar, ya la exportación, eso sí ya creo que lo hemos explicado antes. Entonces eso queda, yo no recuerdo, le puse aquí, es mejor exportarlo como un documento, un archivo autocontenido para llevarme el archivo aparte, no sobre una carpeta, aunque tengo las dos posibilidades según lo que yo necesite. Bueno, entonces eso era el concepto de vistas. En la siguiente le agregamos el concepto de triggers. Creo que las dos cosas también, procedimientos almacenados, para hacer ahora entonces un ejercicio, para proceder a hacer un ejercicio un poco más completo cada vez. Bien, entonces hemos llegado a las 9:53, que es la hora de finalización de la clase. Finalmente tuvimos hoy entonces 10 personas asistiendo, más o menos lo que se espera. Nuevamente les agradezco enormemente su asistencia. Les invito a que continúen activos académicamente, a que si desean expresar sus posiciones de protesta háganlo, pero háganlo de una manera responsable y de una manera inteligente. No se metan, por favor, no cometan el error es un consejo muy personal, de involucrarse en situaciones de violencia que suelen ser mucho más perjudiciales para los que están metidos ahí que para los demás. Y pues aprovechemos, como les dije al principio, la situación que nos está ocurriendo en el país para reflexionar, para pensar, para aprender de ella, de manera que a medida que ustedes vayan creciendo y haciendo cada vez más parte de la generación que maneja el país, podamos darle un rumbo diferente al que consideremos que está mal. Cada uno de nosotros tiene una posición al respecto. Algunos piensan que las cosas están muy bien, otros pensamos que no están tan bien. Hay otros que piensan que todo es un desastre. Yo tampoco comparto ese extremo, no comparto ni el uno ni el otro. No estoy en una posición un poco más de reconocer que hay algunas cosas buenas, pero que hay muchas que hay que mejorar. Y bueno, pues cuídense mucho. Los invito a hacer los ejercicios que les propuse hace un momento, que son opcionales, pero que les pueden dar un premio si los hacen. Y nos vemos, bueno, que tengan un feliz resto de semana y nos vemos en la clase del próximo lunes. No sé si alguien quiera decir algo más. Cualquier cosa que suceda con respecto al tema de la protesta de los estudiantes, de la declaración que hizo una asamblea de estudiantes en un comunicado de detener las actividades, cualquier asunto información que se conozca al respecto, se las haré comunicar, pero entre tanto la posición nuestra, la mía en particular y la de la universidad, es la de continuar con el ejercicio de las actividades académicas en la mejor forma posible para no retrasar el proceso, porque eso al final lo que resulta es en inconvenientes para todos los involucrados y poco impacto, o creo yo que, aunque es un apoyo importantísimo para el tema nacional, no representa un impacto muy grande sobre los efectos reales de ese movimiento de protesta. Entonces, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, hijos. Cuídense mucho.